Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todas, a todos a este nuevo encuentro para seguir desarrollando y adentrándonos en lo que es la teoría del vínculo. Bueno, pero ¿cómo andan? Bien, bueno, hoy es un día de lluvia, sábado, estoy filmando hoy muy cerquita sobre la clase, porque bueno, voy esperando todos los emergentes, todo lo que vamos trabajando entre los equipos de coordinación y los docentes. Antes de entrar directamente a la temática, que va a seguir siendo teoría del vínculo, donde vamos a cerrar en este primer año lo que tiene que ver con teoría del vínculo, lo cual no significa que sea un tema cerrado. Hay mucho para leer, hay mucho para desplegar, hay mucho para construir con respecto a esto. Sí, vamos a dar por terminado en estos dos encuentros el primer acercamiento desde mi recorte, desde lo que a mí me pareció más importante. Este primer acercamiento, les decía, sobre la teoría del vínculo desde la psicología social. Bien, pero antes de esto, quiero comentarles algo que me está pasando que tiene que ver con que la verdad es que esta clase la voy a dar con los emergentes que me pasan desde la coordinación, pero sin ningún tipo de feedback con respecto a los estudiantes o a los integrantes de los grupos. Más allá de que el video tiene algunos me gustan, lo cierto es que al no tener ningún tipo de contestación, ni reacción, ni comentario, ni duda, me cuestiono, me inquieta no saber qué pensar, no saber si lo han leído, si fue extenso, si fue comprendido, si fue un embole. Por eso para las próximas clases o para los próximos encuentros les voy a pedir que me hagan alguna devolución de las clases, que no solamente me pongan me gusta o que las miraron o que no sé qué, porque realmente si no se produce la retroalimentación en el circuito de comunicación, es una comunicación confusa, no termina de ser comprendida. Esto es algo que no es que yo quiero que me pongan me gusta o qué buena la clase, profe, por una necesidad de halago. Ustedes son un instrumento, un elemento fundamental para el desarrollo del enseñaje, para poder llevar adelante este concepto que elabora Pichon Rivière, y este concepto y esta nueva palabra que acuña él, que es el enseñaje. Es decir, que realmente es un proceso bien dialéctico de ida y vuelta. Así que la verdad es esta, me sentí como, ¿habrán leído? ¿No la vieron? Fue un embole. Encima hice una clase más larga, porque yo voy tirando piolines para ir viendo cómo nos conviene a todos, cómo nos resulta más interesante, más comprensible. Comprendo completamente que es un embole a veces de estar tanto tiempo frente a la computadora, no estamos habituados, es un aprendizaje nuevo, es algo que tenemos que ir adaptándonos activamente, pero activamente. Muchachos, es necesario que exista cierta retroalimentación, cierta ida y vuelta, porque si no, tengo la sensación de que el desconocimiento absoluto, no sé si están, si no estoy, si hablo sola, si se comprende, si es un embole, díganme, más corta, más chica, más rápido, más pizarrón, menos pizarrón, no sé. Así que realmente en esta oportunidad les voy a solicitar, pero no como profesora que quiero que saber si leyeran, porque no es esa la idea. Les hago este reclamo desde este lugar, para que se produzca el proceso de aprendizaje. Sabemos nosotros que tiene que estar aprendizaje y comunicación van de la mano. Bueno, en este momento la comunicación, entiendo la dificultad o la novedad o la falta de costumbre que tenemos en esto de lo virtual. Ok, estamos todos en la misma y estamos todos parejos. Es decir que necesitamos un feedback en la comunicación, ¿sí? Bueno, ahora seguimos entonces, vamos a dar inicio a este segundo
y último encuentro sobre la teoría del vínculo en una mañana lluviosa. Bueno, ahí seguimos. Bien, decíamos en la clase pasada que el vínculo es una estructura compleja de interacción que está formada por dos personas físicas, y eso sería la dimensión intersubjetiva, y un tercero fantaseado, proyectado sobre el otro, y esa sería su dimensión intrasubjetiva. El vínculo no aparece de un momento para el otro. El vínculo se va construyendo dialécticamente en una relación dialéctica de mutua transformación desde el nacimiento. Desde el momento en que nacemos, vamos construyendo nuestra estructura vincular. Y según las diferentes vicisitudes o circunstancias que nos ocurran, eso va a desembocar en un vínculo sano, en donde el sujeto es capaz de adaptarse, en una adaptación activa, en una relación dialéctica entre sujeto y mundo externo, o en un vínculo enfermo, en donde se da una relación estática, donde se produce un circuito cerrado, ¿sí?, que más adelante vamos a desarrollar. Decimos entonces que el vínculo es una situación bicorporal de dos cuerpos y tripersonal. Esto es fundamental, es lo más importante. Dice Pichón que en esto tripersonal se pone en juego toda nuestra cultura, y cuando hablamos de cultura estamos hablando de todos nuestros aprendizajes, nuestros sistemas de creencias, nuestras experiencias. Entonces decimos que el vínculo es una situación bicorporal que se da entre dos personas físicas, dos cuerpos, pero que se produce una proyección, hay un tercero, ¿sí? Por eso dice que es tripersonal, hay un tercero, que es el ser que se proyecta o se fantasea sobre la otra persona. Cuando dos personas físicas entran en interacción, están relacionadas, pero no hay vínculo. El vínculo necesita más tiempo de interacción. La idea de vínculo que trae la psicología social es un concepto que es un poco más amplio, más profundo que las ideas de relación de objeto que nos trae desde el psicoanálisis, que nos trae desde Melanie Klein. Es una estructura más compleja en donde entran en interjuego dialéctico, ¿sí?, mutua transformación, resolución de contradicciones, comunicación, aprendizaje. Entonces decimos, es un concepto más amplio que lo que plantea Melanie Klein, que si bien toma de ahí la idea, si bien toma de Freud y del psicoanálisis esto de las relaciones objetales, pero para Pichón la idea de vínculo es una idea un poco más profunda, más amplia, porque plantea que es una estructura en donde interjuegan de manera dialéctica el sujeto, el objeto, y cuando acá estamos hablando de objeto también estamos hablando de sujeto. Ocurre que para distinguirlo como un externo lo nombramos como objeto. Entonces es una estructura compleja donde interjuegan dialécticamente un sujeto, un objeto, las fantasías inconscientes y un tercero proyectado y fantasiado en el otro. La teoría del vínculo desarrollada por Pichon Rivière es sin duda un aporte original que le permitió este cambio de pensamiento, este cambio y esta ampliación en las ideas de las relaciones objetales. Decía que le permitió este cambio a Pichon poder construir la psicología social desde el psicoanálisis.
Pichón de alguna manera se desprende, tiene la habilidad, la fortaleza, la valentía de desprenderse de la concepción de ser que trae el Freud, desde Freud, que lo entiende como un ser instintivo, lleno de pulsiones, de motivaciones, para pensar un sujeto social que se encuentra en permanente interjuego dialéctico con la realidad. Entonces Pichón lo que hace es sustituir de alguna manera la idea de relaciones, de objetos, por la noción de vínculo, más compleja, más estructural, bicorporal y tripersonal, con todo lo que traemos, tomando en cuenta la cultura, los aprendizajes, el sistema de creencias, ¿sí? Entonces Pichón empieza a sustituir esta idea, esta idea de las relaciones objetales por la noción de vínculo. Noción, con esta complejidad, que va a desarrollar y que va a atravesar y que va a desplegar en la teoría de salud y enfermedad, que es característica y particular de la psicología social. Entonces, para Pichón River, no es lo mismo las relaciones objetales que la noción de vínculo. Para Pichón, el vínculo es una manera particular de relación con los objetos. No es lo mismo, es una relación particular, diferente, distintiva. En un comienzo, estos objetos, que son internos en el sujeto, en algún momento, inicialmente, fueron objetos externos. Para que estos objetos externos sean internos, lleguen a ser objetos internos, el sujeto necesita introyectar los objetos, meterlos dentro de uno mismo. Estos objetos externos necesitan ser introyectados por el sujeto para transformarse en objetos internos. Y a su vez, estos objetos internos son proyectados en una relación vincular, son proyectados sobre los objetos externos. Esta idea de introyección y de proyección de los objetos está basada en la teoría de Melanie Klein, ¿sí?, de las relaciones objetales. Toma de ahí esta idea. Pero Pichón sigue insistiendo en que no es lo mismo las relaciones objetales que la noción de vínculo que él plantea. Él insiste en esto, en que la relación, que el vínculo es una relación particular con el objeto. Escuchen esta parte. Es una relación particular con el objeto que resulta en una conducta más o menos fija. Esta relación particular que tengo con el objeto resulta en una conducta más o menos fija que forma un pattern, le llama, o una pauta o un modelo que tiende a repetirse automáticamente, sin mucho cuestionamiento, casi inconscientemente, que tiende a repetirse automáticamente, y que esta situación no se da solamente en relación con el objeto interno, sino también en relación con los objetos externos. El psicoanálisis estudia, se dedica a mirar, interviene en las relaciones internas con el objeto, mientras que la psicología social estudia, interviene y mira las relaciones externas con el objeto. Estas relaciones internas y externas que tiene el sujeto determinan, condicionan, más que determinan, el carácter, entendiendo el carácter como la manera de actuar en la vida. Una manera de poder comprender la noción de vínculo que plantea Pichón Rivière es describir
describiendo el proceso y el desarrollo de la noción del vínculo. Solo a los fines didácticos los separamos en 3 etapas. Una primera etapa conocida con el nombre de configuración inicial, una segunda etapa conocida como internalización y una tercera etapa conocida como evolución ulterior. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de configuración inicial? Ahora lo que vamos a ver es cómo se desarrolla, cómo es el proceso de desarrollo, de crecimiento, desde el origen, desde la génesis, hasta su posterior evolución como, en todo su desarrollo como vínculo. Hablamos entonces de 3 etapas y la primera etapa es la de configuración inicial. ¿Sí? A partir de los primeros días de vida, el lactante, el bebé, establece relaciones con objetos externos. ¿Sí? Estas relaciones con objetos externos le producen gratificación o frustración. Y esta es entonces una primer configuración vincular designada como vínculo bueno si me genera gratificación o vínculo malo si genera frustración. El motor del vínculo es la necesidad. La necesidad es la motivación, es el empuje, es lo que me lleva a establecer relaciones con los objetos externos. Y es en base a esas necesidades registradas por el bebé que el bebé establece inicialmente relaciones, sus primeras relaciones intersubjetivas. La relación entre sujeto y objeto, ya desde los primeros días, está teñida por fantasías que alimenta el sujeto en relación con el objeto. Es así como se establece inicialmente las relaciones vinculares. Es en esta primera configuración que ya el bebé empieza a formar su estructura vincular en base a la necesidad. Esta necesidad, que es inicial en el bebé, igualmente sigue siendo motor de establecer otros vínculos a lo largo de la vida. No es que la necesidad genera los primeros vínculos y nada más. Siempre la motivación de establecer vínculo surge de una necesidad social también. Y acá también coincide este concepto de sujeto social que trae la psicología social. Segunda etapa, internalización. A medida que el bebé interactúa con la madre o interactúa con el objeto externo, puede ser la madre o cualquier otro que cumpla el rol materno, a medida que el bebé interactúa con el objeto interno, va internalizando una estructura relacional. Es decir, que en este proceso de internalización, el vínculo adquiere, además de la dimensión intersubjetiva con el objeto externo, adquiere una dimensión intrasubjetiva. Es decir, que se establece vínculo con el objeto externo, pero a la vez se establece vínculo con el objeto internalizado. Este pasaje de vínculo externo a vínculo interno, este pasaje o internalización tendrá determinadas características según el sentimiento que haya acompañado, sea de frustración o de gratificación. Y tomen en cuenta y fíjense que para Pichón, Pichón no está hablando de la internalización de objetos. Pichón está hablando de la internalización de vínculos. Es decir, que para Pichón la mirada, el campo de intervención,
No es el objeto internalizado o el objeto proyectado o el objeto, sino el vínculo, que es la manera particular que tenemos de relacionarnos con los objetos. Y siempre que hablamos de objetos, estamos hablando también de sujetos. ¿Sí? Entonces, la internalización es este pasaje. A medida que el bebé interactúa con aquel otro en función materna, establece una primera estructura relacional. Y ahí ya empezamos a ver que tiene una nueva dimensión, no solamente la intersubjetiva entre sujetos, sino la la metida para adentro, la internalización. Y este pasaje va a estar teñido por el sentimiento de frustración o de gratificación que me generó en ese momento. Igual nada de esto, porque también lo estuvimos viendo, que para Pichon Rivière el vínculo es transformable, se puede modificar, ¿sí? Nada de esto es determinante, pero sí condicionante. Pone ciertas condiciones, pero no lo determina, ¿sí? Para Pichon Rivière el vínculo es la unidad más chica de la relación entre sujetos, pero que además dice que puede ser transformable, porque cualquiera de sus elementos pueden cambiar. ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos en la clase pasada. Por último tenemos entonces lo que conocemos como la etapa de la evolución del vínculo. Una vez constituido el vínculo como bicorporal y tripersonal, este podrá seguir diferentes evoluciones. El vínculo podrá seguir diferentes evoluciones. Estas diferentes evoluciones tienen que ver con la intensidad de los miedos básicos implicados en esa estructura vincular. ¿Sí? Estas diferentes evoluciones tienen que ver con la intensidad, vivenciada con la intensidad, cómo ha sido vivido e internalizado, la intensidad de los miedos básicos y las ansiedades en esa estructura vincular. Estas diferentes evoluciones son la constitución de un vínculo sano o un vínculo enfermo. ¿Sí? Dicho de manera recontra sencilla, estas diferentes evoluciones y estas diferencias tienen que ver con la intensidad de los miedos básicos implicados en esa estructura, con la intensidad de las ansiedades implicadas en esa estructura. Y entonces lo que decimos es que según estas diferentes evoluciones constituyen de manera muy simple lo que conocemos como un vínculo sano o un vínculo enfermo. Entendiendo al vínculo sano como aquel vínculo en el que yo he logrado instrumentar técnicas exitosas, un vínculo en el que yo pude instrumentar técnicas que me resultaron exitosas para poder controlar lo bueno y para poder controlar lo malo, y preservar lo bueno. A diferencia de lo que llamamos vínculo enfermo, en donde es tan alto el monto de ansiedad, es tan alto el monto de los miedos básicos, el temor a la pérdida o el temor al ataque, que me impiden instrumentar técnicas para poder regular entre el control de lo malo y la preservación de lo bueno. Insisto en esto de que hemos separado la génesis y la evolución del vínculo en 3 etapas solo a fines didácticos. No lo podemos pensar de manera distinta. Este es un camión que arrancó y fue configuración inicial, ¿sí? Los primeros vínculos, entender que el vínculo está motorizado, está motivado por una necesidad. En esta relación de necesidad y satisfacción con el objeto externo se va estructurando una relación vincular, ¿sí?
este vínculo no solo tiene una dimensión intersubjetiva, sino una internalización, sino que también es intrasubjetiva. Y finalmente, una vez que tenemos constituido el vínculo entendido como bicorporal y tripersonal, ahí se desarrollan diferentes evoluciones según la cantidad, la intensidad de estos miedos básicos con los que Pichón trabaja: miedo al ataque, miedo a la pérdida y la ansiedad que generan. Esta evolución, dependiendo de la intensidad implicada en la estructura vincular, va a generar un vínculo sano, en donde pude instrumentar y manejar, o un vínculo enfermo, en donde el monto de la ansiedad, el monto del miedo al ataque o el monto del miedo a la pérdida me impiden instrumentarme y resolver estos conflictos.